Wilson, qué gusto estar esta mañana aquí en ATV Radio. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Bien. Atentos a las preguntas. Muchas gracias, don Juan José, por atender esta comunicación y bueno, para que también la gente pueda entender un poco sobre esta situación y sobre lo que está sucediendo también en la coyuntura informativa, don Juan José. ¿Por qué es tan importante tener una normativa, una ley del oro? Bueno, para abordar este tema tenemos que recordar qué es lo que ocurrió hace prácticamente 15 años, la crisis financiera internacional. En el año 2008, muchos países del mundo se vieron envueltos dentro de una crisis financiera que no se veía desde el año 1929. A partir de ahí, muchos bancos centrales empiezan a incrementar sus reservas en oro. Y esto es algo a lo que Bolivia ya lo venía intentando desde el año 2021. No olvidemos que este proyecto de ley de compra de oro va a estar en la Asamblea, o mejor dicho, ha estado en la Asamblea Legislativa para su análisis desde hace 2 años. ¿Cuál es la lógica? Por un lado, se le autoriza al Banco Central a hacer compras directas de oro en el mercado interno por parte de los productores nacionales, pagándoles a un precio competitivo, cuya referencia es el precio internacional. Ahí los primeros ganadores son, por supuesto, los productores auríferos, que van a recibir un pago a precio internacional, cosa que hoy en día las comercializadoras les hacen bastantes descuentos y no les pagan lo que corresponde, ¿no? De este modo, otra parte también se va al contrabando, etcétera. Ocurren este tipo de cosas. Por otro lado, se le autoriza al Banco Central de Bolivia a exportar este oro adquirido en el mercado interno con destino a los mercados internacionales, donde se refina, donde se procesa y se certifica el oro monetario. Hay que entender una cosa, no es como algunos analistas y opinadores quieren hacer ver a la gente que se va a comprar anillos, aretes o hasta dientes de oro y meterlos a la bóveda del Banco Central. Eso es absurdo. Lo que plantea el proyecto de ley es la compra de oro de los productores, y este oro hay que llevarlo a empresas internacionales. Solo hay 6 refinadoras de oro monetario a nivel mundial. Entonces, una de estas 6 seguramente va a ser la que funda, refine y certifique el oro monetario que va a adquirir Bolivia en el mercado interno. Y por un tercer punto, una tercera autorización, se le otorga la autorización al Banco Central de Bolivia para realizar operaciones financieras en mercados internacionales. Aquí también mucha gente habla de que se vende el oro. Si leemos el texto del proyecto de ley, lo que se piensa hacer es autorizar operaciones financieras. ¿A qué nos referimos con operaciones financieras? En los mercados internacionales no se transan lingotes de oro, no es que un país le vende un lingote de oro a otro. En los mercados internacionales lo que se transan son papeles nominados en oro. ¿Qué significa papeles? Estamos hablando de bonos, de swaps, futuros, opciones, una variedad de productos financieros cuya nominación está en oro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al transar papeles y documentos nominados en oro, se evita las turbulencias a las cuales está sujeto el dólar. A nivel internacional, las economías se están deshaciendo del dólar. El dólar está perdiendo terreno a nivel internacional. Por lo tanto, es positivo una normativa que permita reforzar las tenencias de oro del país, ya que el oro es un activo que siempre se está valorizando y que puede comprar todas las monedas, es decir, todas las monedas del mundo siempre van a ser transables por oro, a diferencia de los dólares que, como te decía, están perdiendo terreno. El dólar está perdiendo terreno a nivel internacional, por lo tanto, el activo de refugio que ya hace 15 años están optando muchas economías, es el oro. Y bueno, es saludable que Bolivia, luego de tanto tiempo, ya se ponga a la par del resto del mundo y empiece a fortalecer las tenencias de oro.
Bien, este proyecto de ley entonces tiene el objetivo de fortalecer las reservas internacionales también a través de la compra del oro nacional. Y una vez vigente esta ley, el Banco Central tendrá la facultad de hacer operaciones financieras con el oro de las reservas. Y bueno, decía también el presidente en una entrevista que ha tenido con una cadena televisiva que va a tomar un tiempo después de la compra del oro. Y este tiempo, ¿cuánto se puede contabilizar, don Juan José? ¿Cuánto tiempo demora este proceso para convertirse en oro monetario? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta varios aspectos. Actualmente solamente se ha aprobado el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Todavía tiene que pasar a la Cámara de Senadores, posteriormente al órgano ejecutivo para su promulgación. A partir de ahí, el proyecto de ley establece un plazo de 120 días para su reglamentación por parte del Banco Central de Bolivia. Una vez que el BCB haga esta reglamentación, se abrirá seguramente un espacio para las compras de oro. El Banco Central tiene que cumplir un determinado volumen de compras. No significa esto que cada día el BCB va a estar sacando oro a refinación al exterior. Tiene que llenarse un determinado cupo para enviar un lote de oro a refinación al exterior, y aquí estas empresas internacionales tienen que seguir determinados protocolos que toman su tiempo. No hay un plazo específico porque uno depende de la calidad, de la pureza del oro. Su certificación depende mucho de la empresa internacional con la que se lo haga. La mayoría están situadas en Europa. Seguramente se elegirá alguna, la que ofrezca términos más ventajosos al país, y una vez concluido ese proceso se certificarán un determinado número de kilos de oro que se incrementen a nuestras reservas internacionales. Los tiempos es difícil decirlo porque depende mucho de cuánto tome el Banco Central en hacer las compras y de cuánto tiempo demore la empresa seleccionada para hacer esta certificación. Pero algo positivo y algo que se debería esperar es que ya al próximo año 2024 ya Bolivia pueda estar certificando la incorporación de nuevas reservas de oro a las reservas internacionales. Bien, don Juan José, y a propósito también sobre este tema, el día de ayer el Banco Central de Bolivia ha hecho una aclaración sobre las reservas de oro. Ha mencionado que ante las versiones interesadas difundidas por comentaristas y políticos de oposición sobre las reservas de oro, ha mencionado que 43,5 toneladas de oro con que cuenta actualmente, 42,51 toneladas se encuentran depositadas en entidades financieras internacionales de alta calidad crediticia y el 0,54 toneladas están en sus bóvedas. ¿Cuál es el sentido de este comunicado, don Juan José? Bueno, es necesario aclarar esto porque en el debate del proyecto de ley de compra de oro, muchos legisladores parecían creer que todo el oro del país está en las bóvedas del Banco Central, y eso es absurdo. Ningún país en el mundo tiene la totalidad de sus reservas en una bóveda del Banco Central. Para ponerlo en un ejemplo sencillo, es como si tú o yo guardáramos todos nuestros ahorros bajo nuestro colchón en la casa. Eso es anticuado, eso ya es ni siquiera del siglo pasado. Existen entidades financieras, todos hoy en día tenemos una cuenta de ahorros en el banco que nos permite facilitar las transacciones, ¿verdad? Es exactamente lo que hacen los países. Todas las reservas internacionales, todos los países mantienen sus reservas depositadas en bancos internacionales. Hay bancos internacionales que se dedican a esto, es decir, a ser banca de países. Y estas entidades tienen que ser además unas entidades financieras de altísima calidad crediticia, tienen que ser de altísima seguridad también. Por lo tanto, es necesario aclarar esto porque se quiere instalar una retórica quizás
de desinformación a la población, de hacer creer que el oro de Bolivia tiene que estar sí o sí depositado en el Banco Central. Eso a nivel técnicamente hablando es absurdo y no es eficiente, porque el país está todo el tiempo haciendo transacciones con el resto del mundo. Por lo tanto, tú cuando tienes que hacer transacciones, tienes tu dinero en el banco y el banco es el que procesa tus transacciones. Ocurre lo mismo con los países. Bien, gracias don Juan José por aclararnos también y por también poner en contexto cómo está sucediendo esta perspectiva de con respecto a este proyecto de ley del oro que ha sido aprobado en grande y en detalle en diputados. Y bueno, como usted también lo hacía referencia, ahora pasará a la Cámara de Senadores y se esperará naturalmente los tiempos perentorios para poder hacer también la reglamentación de esta normativa. Gracias, don Juan José Bedregal, por aclararnos también esta figura. Será hasta una próxima oportunidad. A ti las gracias, ha sido un gusto poder compartir estos minutos. Siempre estamos atentos para informar a la población. Hasta una próxima oportunidad y que tengan excelente inicio de semana.